Grabar en esta computadora. Bien. ¿No tienen problema luego para ver los videos, chicos, de las clases? No, profe. Bien, 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 bien. Eso es lo importante. Cualquier inconveniente me avisan, como el otro día había un compañerito que dice que no lo podía ver y bueno, le he vuelto a pasar el enlace. Eso tiene que estar bien atento para que tengan todos los documentos como para estudiar, ¿no? Bueno, vamos con la clase de hoy. Aplicaciones geométricas de las derivadas parciales. Empezamos, ahí viene Jimena Ramos. Hola Jimena, ¿cómo te va? Bueno, empezamos. ¿Cuáles son los conceptos previos? Apartado 1.1, curvas y superficies de nivel. La definición de qué son las curvas de nivel, chicos. Dice, la curva de nivel de una función de dos variables independientes son las curvas con ecuaciones f de x igual a k, donde k tiene que ser una constante en el rango de f. ¿Sí? O sea, fíjense en lo que dice. Tenemos una función de dos variables independientes, su ecuación es z igual a f de x, y, entonces las curvas de nivel son las curvas con ecuaciones f de x igual a k, ¿sí? Donde k tiene que estar en el rango de esta función. Yo más o menos intento graficarle acá. Supongamos que esta es la superficie, ¿no es cierto? La gráfica de la función de dos variables es esta superficie. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos? Se la intersecta a la superficie con planos de ecuaciones z igual a k. Entonces la curva de nivel no es la que está acá en R3, sino la proyección, la que está sobre el plano XY. Esa es la curva de nivel. ¿Estamos? ¿Para qué se emplean las curvas de nivel? Como dice acá, la partecita esta, si ustedes lo leen bien, se utiliza muchísimo, por ejemplo, en los mapas meteorológicos, en los mapas topográficos. ¿Por qué? Porque a través de las curvas de nivel nosotros podemos identificar en la superficie puntos que están a igual temperatura, puntos que están a igual presión. Yo acá les he traído otro grafiquito, que lo saco del libro ayer, que me ha parecido bastante lindo. ¿Lo ven? Ahí está la superficie, la que es celeste. Entonces, para obtener, esta es una superficie de ecuación z igual a f de xy. Para obtener las curvas de nivel, lo que se hace es intersectarla a la superficie con planos de ecuaciones z igual a k, donde ese k tiene que estar en el rango de la función. Entonces, la curva de nivel no son estas curvas que están con celeste arriba en R3, ¿lo ven? En el espacio, esta en celeste, sino en realidad, ¿la ven a las curvitas arriba? En realidad la curva de nivel es la proyección de esa curva sobre el plano XY, esta. O sea, esa curva que está en R3, que resulta ser de la intersección de la superficie con plano Z igual a K, ahora, ¿qué valores le damos a K? Tiene que estar dentro del rango de F. Entonces la curva no es la que está en R3, sino la proyectada sobre el plano XY. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, ¿cuál es la importancia que tienen las curvas de nivel? Las curvas de nivel se usan muchísimo, como dice el apartado S, en los mapas meteorológicos, en los mapas topográficos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, esta es una curva de nivel, cuando K ha sido igual a 20. ¿Qué significa? Esta proviene de haber intersectado a la superficie z igual a f de xy con z igual a 20. ¿Sí? Al eliminar z va a quedar f de xy igual a 20. Entonces la curva no es la que está arriba, sino la que está sobre el plano xy. ¿Y cuál es la importancia que tienen esas curvas? La importancia que tienen es que cada punto de esta curva de nivel, por ejemplo en esta, f de x igual a k, todos esos puntos tienen igual altura, ¿lo ven? La altura es esa. Me paro acá y la altura es la misma. Siempre va a ser 20. Entonces, ¿eso qué significa desde el punto de vista de un mapa topográfico, por ejemplo? ¿Sí? O meteorológico. ¿Eso qué significa? Este es un mapa real, ¿no? Todas esas que están en rosa son curvas de nivel, ¿lo ven? Entonces, cada punto sobre cada una de las curvas de nivel, ¿sí? Eso significa que en realidad es un mapa topográfico. Cada punto sobre estas curvas de nivel, eso significa que son puntos que están a igual altura sobre la montaña. Un mapa topográfico de una montaña, ¿sí? Cuando nos desplazamos sobre la curva de nivel, el Z siempre es constante, ¿sí?
hacia arriba, mirado hacia arriba, ¿ven? Acá lo ven clarito, ¿ve? Si yo me paro acá, el z correspondiente es acá, y así empezamos a recorrer la curva de nivel y el z siempre es el mismo, ¿sí? Entonces, si este es un mapa topográfico y el mapa de una montaña, ¿qué significa? Que cada punto que esté sobre la curva de nivel va a tener sobre la montaña, va a estar marcando sobre la montaña un punto de igual altura, ¿sí? Y como yo les decía, se utilizan muchísimo, este es un mapa topográfico, también se utilizan en la meteorología para representar puntos de la superficie que están a igual temperatura, que son las isotermas, o puntos de la superficie terrestre que están a igual presión, que son las famosas isobaras. Para eso se utilizan mucho las curvas de nivel. Bien, ¿y cómo hacemos para obtener la curva de nivel? Y acá tengo un ejemplito, ¿ven? Entonces, nos pide el ejemplo, ¿no? Está en la teoría, ¿no? Acá, ¿lo ven? Dada la función z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es un paraboloide, como ustedes lo ven, obtenga las curvas de nivel. Entonces, para encontrar las curvas de nivel, ¡ay! Se me viene... Ay, no puedo. Ahí está. Para sacar las curvas de nivel, ¿cómo hacemos? El rango de esta función, ¿sí? Si uno le escribe el rango, ¿cuál es el rango de esa función? ¿Qué les parece? Z igual a x cuadrado más y cuadrado. El rango de esa función es, a ver, no escucho, están calladitos. 0 a infinito. Exacto, de 0 a infinito, ¿sí? Entonces, queremos obtener las curvas de nivel. ¿Y qué dice la teoría? Para obtener la curva de nivel hacemos, vamos a poner otro colorcito, z igual a x cuadrado más y cuadrado, hacemos z igual a k. O sea, la intersectamos a la superficie con plano de ecuaciones z igual a k. Y ese k tiene que estar acá, en ese intervalo, en el rango de f. Y bueno, resolviendo ese pequeñísimo sistema de ecuaciones, que es una tontera, nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a k. Entonces, ¿eso qué significa? Que las curvas de nivel van a ser círculos concéntricos de radio raíz de k, ¿lo ven? Entonces, si uno le da el valor k igual a 1, vamos a obtener un círculo. Le damos el valor k igual a 2, el otro círculo, y así sucesivamente. ¿Lo ven? K igual a 1, ¿qué tendríamos? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Le demos valores, bueno, para poder graficarlas rápidamente, ¿no? Pero el K puede ser cualquier valor que esté dentro del rango de F. Y acá vamos a obtener x cuadrado más y cuadrado igual a 4, le damos k igual a 9, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Entonces son círculos concéntricos, acá yo he dibujado alguno, ¿lo ven? Que va a estar centrado en el origen, para k igual a 1 me va a dar este círculo, k igual a 4 me va a dar este, que raíz de, el radio es 2. Para k igual a 9 va a dar este, y así sucesivamente. ¿Se entiende qué son las curvas de nivel? Ahora, cada punto de este círculo, el correspondiente z siempre va a ser z igual a 1. Son puntos que van a representar, es otra manera inclusive de visualizar la gráfica de una función, uno la puede reproducir a la gráfica de una función a partir de la curva de nivel. ¿Por qué? Cualquier punto que esté sobre este círculo del radio 1, su z va a ser z igual a 1. En este otro verde, cualquier punto sobre este círculo de radio 2, el z correspondiente va a ser z igual a 4. ¿Lo ven? Entonces uno dice que una manera de visualizar también una superficie es a través de su curva de nivel. Uno la puede volver a representar, a reproducir a la superficie. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos con las superficies de nivel. La superficie de nivel de una función dice de 3 variables independientes, y bueno, por analogía, son las superficies con ecuaciones f de x y z igual a k, donde k tiene que estar en el rango de la función f. ¿Estamos? Ese k tiene que estar en el rango de la función f.
Entonces yo acá creo que he traído 1, ¿ven? Acá yo les he traído, encuentre la superficie de nivel de la función esa, ¿ven? Una función de 3 variables. Entonces, a ver si puedo, es una función de 3 variables, vamos a borrar bien este. Entonces, para encontrar la superficie de nivel de esa función de 3 variables, hacemos lo mismo que hicimos para el caso de la curva de nivel. Esa es la función de 3 variables, y hacemos u igual a k, la intersectamos con u igual a k. Eliminando el u de ambas ecuaciones, y queda que estas son las superficies de nivel. ¿Sí? ¿Y qué serán las superficies de nivel? Serán superficies esféricas centradas en el origen de coordenada y con radio raíz de k. ¿Lo ven? No sé si lo tengo en la grafiquita, no lo he traído. Acá, se me ha ido muy abajo. A ver. Uy, no. Es que ayer... a ver, sí. Ahí está. Se me ha ido muy abajo. Uy. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Entonces van a hacer, e intenté graficarlas, ¿ven? ¿Qué van a hacer las superficies de nivel de una función de 3 variables independientes? ¿Ven? Para este caso, el rango de la función, lo mismo. La función f es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si le tengo que escribir el rango de f, nuevamente va desde 0 a infinito. Entonces, dentro de ese valor le tengo que dar el k. Entonces, nuevamente, le doy k igual a 1 y voy a tener esta superficie esférica centrada en el origen y de radio 1. Le doy k y le doy valores convenientes para poder graficarla, pero el k puede ser hasta decimales, ¿no? Estos los mapas, como yo les dije, cuando se usan las meteorologías, sobre todo las de las curvas de nivel, le dan cualquier k. Bueno, dentro del rango de la función, ¿se entiende, no? Entonces acá, cuando k igual a 4, vamos a obtener esta otra superficie de nivel, y así sucesivamente. ¿Lo ven? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Calladito. Bien. Ustedes vayan diciéndome si hay algo que quieren que les vuelva a repetir. O sea, ¿cómo la van a encontrar a superficie de nivel? Simplemente haciendo u igual a k. ¿Estamos? Y ahí ven qué es lo que les da. Bueno, y acá vienen las observaciones. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplito, ¿ven? La superficie de nivel de esta otra función. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es una U. Hacemos U igual a K, y la superficie de nivel son los elipsoides, ¿ven? Que van a estar centrados en el origen. Y viene esta observación que es bastante importante, porque la vamos a utilizar muchísimo. Dice, se hace una curva en el plano cuya ecuación es y igual a f de x. Expresándola en la forma implícita, llevándola de la ecuación a la forma implícita, la llevamos a esta forma, y menos f de x igual a 0. Dice, esa curva puede ser considerada como curva de nivel de una función z igual a i menos f de x para el caso particular en que z igual a k y k igual a 0. A ver, yo le voy a remarcar porque a ver qué tal me sale esto. Resulta ser que esto es bastante importante porque es lo que vamos a utilizar ahora. Muchísimo. Bueno. Se va a utilizar muchísimo, ¿no? Lo voy a remarcar. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo ahí es, en la observación, ¿no? Esta observación. Si nosotros tenemos la ecuación de una curva en el plano, C igual a f de x, eso nos está diciendo, es cualquier curva en el plano coordenado, ¿sí? Es la ecuación de una curva, cuya representación gráfica va a estar en el plano coordenado. La llevamos a forma implícita la ecuación, entonces esto va a quedar y menos f de x igual a 0. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esta curva la vamos a poder considerar
como curva de nivel, dice, de una función de dos variables. La función de dos variables va a ser esta, z igual a i menos f de x. ¿Para qué caso particular será esta curva de nivel de esta? Cuando z tome el valor k y k tome el valor 0. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que cualquier curva del plano coordenado la vamos a poder considerar curva de nivel de una función de dos variables. ¿Cómo encontramos esa función de dos variables? Así como yo hice, muy sencillo. La llevamos a implícita y decimos, este es el z, de tal manera que esta curva va a ser curva de nivel de esta función de dos variables. Ahora yo voy a bajar un poquitito esto. No, insertar, dibujo. A ver. No. Ahí está. Esto lo quiero bajar. Bajo un poquito más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Y acá tiene el ejemplito, fíjense. Tenemos la curva y igual a x cuadrado, ¿sí? Es una curva cuya representación gráfica es ¿qué cosa? ¿Qué representa la curva y igual a x cuadrado? Ejemplo de lo que estamos diciendo acá. Y igual a x cuadrado, ¿qué representa, chicos? Y igual a x cuadrado es una parábola en plano coordenado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la observación? Que esta parábola la puedo considerar como curva de nivel de una función de dos variables. ¿Cuál es la función de dos variables? Entonces, hacemos pasaje de términos y la función de dos variables va a ser z igual a i menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿para qué caso esta curva va a ser curva de nivel de esta función de dos variables? Cuando z sea igual a k y el k particularmente sea igual a 0. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo esta observación? Cualquier curva del plano coordenado se la puede considerar como curva de nivel de una función de dos variables. Eso es lo que está diciendo. Bueno, esto que pasa para las curvas de nivel se repite para las superficies de nivel también. Entonces, sea S una superficie de ecuación z igual a f de xy, ¿sí? La ecuación de la superficie S, cuya gráfica ya sabemos que está en L3. Llevándola a la forma implícita, la ecuación de la superficie, la ponemos así, z menos f de x igual a 0. Entonces, esta curva, o bien esta, cualquiera de las dos, perdón, superficie, esta superficie o bien esta, se va a considerar como superficie de nivel de una función de tres variables. ¿Cuál es la función de tres variables? Justamente cuando u sea igual a esto, que es lo que dice ahí. ¿Y para qué caso particular? Cuando u sea igual a k y k igual a 0. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la otra observación, viene otro compañerito, Matías Francisco. Entonces, la otra observación, una es esta, y la otra es esta. Entonces, sea S la superficie de ecuación z igual a f de x. Entonces, esta superficie la podemos considerar como superficie de nivel de una función de tres variables. Para ello la expresamos en forma implícita esto. Entonces tenemos z menos f de xy igual a 0. Entonces, esta superficie, o bien esta, la podemos considerar como superficie de nivel de la función u igual a z menos f de xy para el caso particular en que u sea igual a k y el k particularmente sea 0. ¿Sí? Para que me quede esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cualquier superficie de R3 se la puede considerar como superficie de nivel de una función de tres variables. Entonces, acá vamos al ejemplo, que el que está ahí. El ejemplo, fíjense, tenemos el
paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Es una superficie de R3, entonces sabemos que la podemos considerar, se me está juntando con el gradiente. Entonces, este es el paraboloide, que dice acá la observación, que toda superficie de R3 puede ser superficie de nivel de una función de 3 variables. Entonces, ¿qué hacemos? La llevamos a la forma implícita, a la ecuación, z menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, y decimos, esta superficie o esta, no importa, va a ser superficie de nivel de la función u igual a z menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Para qué caso particular? Cuando u sea igual a k y k tome el valor 0. Entonces, cualquier superficie de R3 se la va a poder considerar, cualquiera, la que a ustedes se le ocurra, plano, paraboloide, cilindro, lo que sea, se la puede considerar como superficie de nivel de una función de 3 variables. ¿Quién es la función de 3 variables? Así como yo la acabo de expresar. Bien. Vamos al concepto del gradiente, que ya me he adelantado la clase pasada. ¿Se acuerdan que les dije que me adelantaba en esto? ¿Estamos, chicos, todos? A ver, ¿están ahí todos? ¿Existen o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué? Sí, profe. ¿No se me lo han ido? ¿No están dormidos? Seguimos despiertos. Profe, aquí ¿No estamos. han dejado el teléfono hablando solo, que el teléfono hable y yo hable y hable y hable, y ni siquiera están viendo ni escuchando, ¿no? Espero. No, profe, Algún aún día no, los voy aún a seguimos despiertos. Algún día los voy a sorprender, voy a cortar la clase y voy a volver, porque ahora no lo puedo ver, a menos que, la verdad que podría ser con el celular otro Zoom, y ahí sí los vería, ¿no? Pero bueno, pero algún día los voy a sorprender, voy a volver a la reunión donde están todos y vamos a ver si están. Bueno, sigamos, chicos, por lo menos después vean el video. Así que lo importante, lo que quiero es que aprueben. Quiero que aprueben y espero que este año logren regularizar, promocionar. Así que bueno, tienen que estudiar, chicos. Bueno, vamos con el concepto del gradiente. Esto ya lo había dado la clase pasada. Tenemos una función de dos variables independientes. El gradiente de esa función, que se denota como una habla de f de x y, va a ser el vector cuyas componentes van a ser las dos derivadas parciales de primer orden. Como hemos partido de una función de dos variables independientes, el gradiente va a ser un vector. Acuérdense que esta es la letra griega en habla y arriba, aunque no se ve poquito, es un vector. Acuérdense que para los vectores, la notación que usamos, ponerle la flechita arriba o a veces remarcarlo con negrito, ¿no? Con negrita. Bueno, el hecho es que es una función de dos variables, entonces el gradiente va a ser un vector cuyas componentes son las dos derivadas parciales de primer orden. El módulo de ese gradiente, como todo vector, es la suma de los cuadrados de las componentes. Si tenemos una función de tres variables, el gradiente de esa función, que se denota así, va a ser este vector. Como es una función de tres variables, el gradiente va a tener tres componentes, y que son las tres derivadas parciales de primer orden. Y el módulo del gradiente, como todo módulo, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Estamos? No se olviden que el gradiente se calcula en coordenadas cartesianas, ¿sí? Bien, este es un operador diferencial, ¿se acuerdan que yo les explicaba? Que es un operador que aplicado a la función f de x nos da el gradiente de la función. Para el caso tridimensional, este símbolo solito es un operador diferencial, nada más que un operador tridimensional. Aplicado a la función f de x y nos da el gradiente. ¿Sí? Ahí está. Bien. Este gradiente tiene propiedades muy importantes, ¿no? Una de ellas, si la función z igual a f de x tiene primeras derivadas parciales continuas en un punto P0, y si el gradiente de f en P0 es distinto del vector nulo, entonces el gradiente de f en ese punto es normal a la curva de nivel que pasa por el punto P0.
Esa es una de las propiedades del gradiente. El gradiente de una función de dos variables, donde esa función es una función que admite derivadas parciales continuas, entonces el gradiente, acá el gradiente está calculado en cualquier punto x, y lo podemos calcular en un punto específico, ¿sí? Entonces va a ser un vector específico. Entonces acá dice, dada esta función de dos variables, si tiene sus primeras derivadas parciales continuas, y además el gradiente es distinto del vector nulo, es decir, que ambas derivadas no son simultáneamente cero, eso es lo que está diciendo, entonces el gradiente va a ser normal o perpendicular a la curva de nivel que pase por ese punto. Yo acá, para no estar haciéndole yo el grafiquito, también lo saco del libro, ¿ven? Esta es una curva de nivel de una función de dos variables, esa es la curva de nivel, ¿sí? Y este es el punto P0. Entonces, ¿qué propiedad tiene el gradiente? Que el gradiente en ese punto va a ser perpendicular a la curva de nivel que pase por el P0, ¿sí? Bien, acá está la demostración que yo ya le dejo para ustedes, bastante sencilla. Antes costaba un poco más porque no se veían funciones vectoriales, pero nosotros ya la hemos visto. Entonces, lo pueden ver rápidamente, ¿sí? Esta es la curva de nivel, más o menos les voy a explicar, no quiero detenerme mucho porque es larga la clase, pero es muy sencilla la demostración. Esta es la curva de nivel de esta función de dos variables, ¿sí? Y a no perder de vista que es una función que admite derivadas parciales continuas, dice. Entonces, es una curva de nivel de esta función de dos variables y que pasa por este P0. Entonces, sabemos que toda curva también se la puede definir usando una función vectorial continua. ¿Se acuerdan? Cuando tuvimos funciones vectoriales, las distintas maneras de representar una curva. Otra forma era en forma vectorial o paramétrica. Bueno, acá usamos la vectorial. Entonces, esta es otra manera de representar esta curva, que es una curva en el plano. Curva de nivel, pero curva en el plano. Entonces, esa misma curva representada en forma vectorial es esta. Ahora, cada punto, obviamente, estas son las componentes de la función vectorial que representa un punto de la curva. Por lo tanto, ese punto también verifica la ecuación de esta curva, porque es un punto de la misma curva. Y es lo que viene acá, ¿ven? F de x de t y de t es igual a k. Ahora, ¿qué se hace? Se aplica la regla de la se deriva a ambos miembros con respecto a t. Y en el primer miembro se aplica la regla de la cadena, ¿sí? Porque no se olviden que la función f admite derivadas parciales continuas, se la podemos calcular sus derivadas parciales. Entonces, en el primer miembro se aplica la regla de la cadena, o ya le estoy explicando todo yo, chicos, va a ser f respecto de x por x' de t más f de y por y' de t igual a la derivada del segundo miembro respecto de t. A este segundo miembro lo expresan como el producto escalar de estos dos vectores. Y ahora lo particularizan. Particularmente cuando el parámetro tome el valor t0, eso lo hemos visto en funciones vectoriales, le corresponde el punto p0. Porque no se olviden que acá x igual a x de t e y igual a y de t. Cuando t tome el valor t0, va a ser la coordenada x0 del punto p0. Cuando y t toma el valor t0, esto nos va a dar la ordenada del punto p0, que va a ser el y0. ¿Sí? Por eso dicen, para t igual a t0 tenemos el p0. Y ahí lo particularizan, ¿ven? Para el p0 y para t igual a t0. Y que un producto escalar de dos vectores sea cero significa que los dos vectores son perpendiculares. ¿Sí? Ahora, que el gradiente sea perpendicular al R' de T0, si se acuerdan, allá y a lo lejos vimos que R' de T0 es el vector tangente a la curva en el punto P0. Y acá lo tienen el grafiquito, ¿ven? Esta es la recta tangente. Y el R' de T0 es el vector tangente a la curva, o sea, está en la dirección de la tangente. Entonces, ¿qué está mostrando acá? Que este vector es perpendicular a este. Y si este es perpendicular al vector R', que es el vector que da la dirección de la tangente, está diciendo que en realidad el gradiente de f es perpendicular a la curva en el punto P0. Y así lo prueban, ¿sí? Bueno, esto lo dejo para ustedes, porque tienen todos los elementos como para entenderlo y es bastante sencillo, es muy geométrica la demostración. Bueno, lo que yo necesito que se acuerden, porque ahora vamos a usar mucho esto, que el gradiente de una función calculado en un punto particular, su propiedad dice que va a ser perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto.
Lo mismo va a pasar con el gradiente de una función de 3 variables calculado en un punto particular. Dice, si la función f, tal que u igual a f de x y z, entonces acá viene un compañerito, vamos a... Esto lo pone en color, para que se acuerden, porque la voy a usar mucho esa propiedad, ¿no? Es el caso del gradiente de una función de 2 variables perpendicular a la curva de nivel. Y ahora viene el otro, el gradiente de una función de 3 variables. ¿Sí? Entonces dibujo, vamos a cambiar de color. Ahora viene el gradiente de una función de 3 variables, esta. ¿Sí? Este. Entonces, ¿qué está diciendo ahora? Fíjense, lo mismo. Si la función u igual a f de x y z tiene primeras derivadas parciales continuas, ¿por qué está esa condición? Para que podamos aplicar la regla de cadena, ¿no? Si u igual a f de x y z tiene primeras derivadas parciales continuas en el punto P0, y el gradiente no es el vector nulo, ya sabemos que las tres componentes no pueden ser simultáneamente cero, entonces el gradiente de f va a ser perpendicular a la superficie de nivel que pasa por el punto P0. Esa es la propiedad del gradiente de una función de 3 variables independientes. Así como en el 2, en el de 2 variables, el gradiente es perpendicular a la curva que pase por el P0, acá el gradiente va a ser perpendicular a la superficie de nivel que pasa por el punto P0. Y la demostración es básicamente la misma, ¿sí? Así que ya les dejo para que la vean ustedes. No se olviden de ver esto, ¿no? Ver las demostraciones. Tanto es del gradiente, acá yo le voy a escribir, a ver, dibujo. Cuando vean la palabrita, yo en el pizarrón, cuando estoy en la presencialidad, le pongo a demostrar. Bueno, entonces estudiar. Acá le voy a poner estudiar para que se acuerden que tienen que estudiar la demostración. Esto suele aparecer en los final o en los teóricos. El año pasado me tomó en el teórico. Y estudiar. Miren que les voy diciendo, ¿no? Y a los exámenes los preparo yo. De todas las comisiones, de todas las carreras. Bueno, chicos, estudiar. Muy geométrica la demostración. ¿Qué necesito que se acuerden yo para esta clase y para la clase que viene? Es que el gradiente de una función de 3 variables evaluado en un punto particular va a ser perpendicular a la superficie de nivel en el PC. Acá ya no he tenido tiempo de sacarle un grafiquito. Bueno, acuérdense que cualquier superficie es superficie de nivel. Y si calculamos el gradiente en un punto particular de esa superficie, acuérdense que el gradiente es perpendicular a esa superficie en el punto P0. Bien. Y ahora pasamos al punto 2. Elementos geométricos descritos por las derivadas parciales. Y empezamos. Con las rectas tangentes. Rectas tangentes, esto no se me lo vayan a perder porque acá vamos a ver bastante. Entonces, a ver, inicio, insertar. No. Fíjense, empezamos con las rectas tangentes. Rectas tangentes, ese es el punto 1. Y hay distintos casos. El apartado A, cuando la curva está determinada por superficies interceptadas por planos paralelos a los planos coordinados. Fíjense lo que dice. Rectas tangentes a curva determinada por la intersección de las superficies con planos paralelos a los planos coordinados. Y empezamos. Acá hay un grafiquito que no sé si lo ven bien. Bueno, esta es la superficie S, que es la gráfica, que está ahí, esta que está acá, es la superficie S, que es la gráfica de la función de 2 variables, ¿sí? Z igual a f de x. ¿Sí? Bien, esa es la superficie S. Después, este es el punto, que está acá, este es el punto x0 y sub 0. El correspondiente mediante f va a ser z0. Entonces, que está acá, que no se lo ve bien, yo lo voy a volver a escribir en negrilla, ese es el P0, que está acá. Ahí está el P0. Que cuando lo hemos pasado acá se ha corrido un poquitito, pero ese es el P0. ¿Sí?
Entonces este punto P0 pertenece a la superficie, está clarito, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes son C1 y C2? C1, lo voy a poner acá, la curva C1 resulta ser la intersección de la superficie con el plano de ecuación y igual a I0. Y C2 resulta ser la intersección de la superficie con el plano de ecuación x igual a x0. ¿Sí? ¿Lo ven ahí en el grafiquito? Son las dos curvas. La C1 está con verde, yo le voy a poner con verde. Esta es la C1. ¿Sí? Y esta, la que está abajo, la otra, es la C2. Esta. Uy, no, yo creo que lo estoy... Esta es la curva C2. A ver. Esta es la C2. Y este que estaba en celeste, que yo lo... Esta es la superficie S, que es la gráfica de la función Z igual a f de x. ¿Se entiende, chicos? Entonces la C1, lo voy a escribir afuera al C1 para que esto, es lo que yo he puesto en verde, esa es lo que dice ahí, la C1. Y la C2 es esta, ¿sí? Entonces la C1, esta que está acá, es la intersección de esta superficie con el plano vertical igual y 0. Y la C2, la curva C2, es la intersección de esta superficie con el plano de ecuación x igual a x0. ¿Sí? Bien, ahora T1 y T2 son las ecuaciones de las rectas tangentes. Entonces se me ha borrado la tangente, entonces ahora yo voy a poner insertar. Esta. Esta es la tangente T1. ¿Sí? Y la T2 la he puesto con verde. Y la tangente T2, insertar, es esta. Ahí está. Bueno, entonces T1 es la recta tangente a la curva C1 en el punto P0. Y T sub 2 es esta, es la recta tangente a la curva C sub 2 en el punto P sub 0. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Me siguen? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos. La ecuación, dice, la ecuación del plano que contiene a la recta tangente T1, esta. ¿Sí? No pierdan de vista qué es lo que estoy buscando, las ecuaciones de las rectas tangentes. Ecuaciones de la recta tangente. ¿Sobre qué curva? A las curvas que están intersectadas por las curvas que resultan de la intersección de la superficie con planos paralelos al plano coordenado. Y esas son las dos curvas C1 y C2. Entonces queremos obtener la ecuación de la recta tangente T1 y la ecuación de la recta tangente T2. ¿Estamos? Entonces empieza el razonamiento. Dice, la ecuación de un plano que contiene la recta tangente T1 y es perpendicular al plano XZ es, si es un plano perpendicular al XZ, quiere decir que es un plano paralelo al eje Y. ¿Sí? Entonces, la ecuación de ese plano, como todo plano paralelo al eje Y, es esto. Z menos Z0 igual a por X menos X0. ¿Qué inclinación va a tener el plano? Y tendrá la inclinación de la tangente T1. Y la tangente T1, ¿cuál es la inclinación? ¿Cómo medimos la inclinación de la tangente? A ver. ¿Con qué se mide la inclinación de la recta tangente T1? ¿Qué es lo que nos da la inclinación de la tangente T1? La derivada. La derivada parcial. Eso, por eso aparece derivada de f respecto de x en x0 y 0. ¿Sí? Entonces, yo acá le he dibujado, ¿ven? Este es un plano que es perpendicular al plano XZ o paralelo al eje Y. Esto tiene mucho de geometría.
¿Estamos? Entonces, si es un plano que es perpendicular al XZ o paralelo al eje Y, un plano que tiene esta forma. Z menos Z0 igual a A por X menos X0. ¿Y quién es A? Como este plano la contiene la tangente T1, entonces obviamente la inclinación del plano es la inclinación de la tangente. Y la inclinación de la tangente es la derivada parcial de F respecto de E. Es decir, que ese es el plano. Ahora, muy bien, ese es el plano. Esa es la ecuación del plano, vuelvo a repetir, paralelo al eje Y o perpendicular al XZ y que la contiene la tangente T1. Ahora, ¿cómo obtenemos la ecuación de la recta tangente T1? Acá yo ya lo tengo dibujado. Obviamente, al intersectar ese plano paralelo al eje Y con el plano vertical Y igual a Y0, vamos a obtener la recta tangente T1. Y es lo que viene ahora, ¿ven? Entonces decimos, la ecuación de la recta tangente T1 será la intersección de ese plano con el plano vertical de ecuación Y igual a Y0. Esa es la ecuación de la tangente T1. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Expresarla de otra forma, a la ecuación en forma paramétrica, a la ecuación de la tangente. Para expresarla en forma paramétrica, hacemos, fíjense, el X menos X0 le llamamos T, ¿lo ven? Entonces, la ecuación paramétrica de la tangente, despejamos X de acá, va a ser X igual a X0 más T, el Y va a ser Y igual a Y0, y el Z lo sacamos de acá. Z va a ser Z0 más A por T. Otra forma de expresarla a la ecuación de la recta tangente T1. ¿Sí? Así, o en forma paramétrica, que es así. Hacemos el mismo razonamiento para la otra tangente, la T2. Nada más que yo acá no podía darle esta inclinación a la tangente T2, le he dado otra para poder verlo, para que ustedes lo visualicen, ¿no? Entonces empieza con el mismo razonamiento. La ecuación del plano que contiene a la recta tangente T2 y es perpendicular al plano IZ. Acá está ese plano, ¿ven? Nada más que ahora, no le he puesto el nombre de los ejes. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces dice, la ecuación de un plano que es perpendicular al plano IZ, o dicho de otra manera, es paralelo al eje X. Eso por geometría, ¿sí? Paralelo al eje X y que la contiene a la tangente T2, por geometría, ese plano tiene que tener esta forma. Z menos Z0 igual a B por I menos I0. Esto es un plano que es paralelo al eje X. Eso es geometría. ¿Cuál es la inclinación de este plano? Va a ser la inclinación de la tangente T2. Y la tangente T2, su inclinación viene por la derivada parcial de F respecto de Y. Entonces, este B que está acá no es otra cosa que F de Y en X0 y 0. Y ahora sí, entonces la ecuación de la recta tangente T2 va a resultar de la intersección de este plano, que es paralelo al eje X, con el plano vertical de ecuación X igual a X0. Y eso va a dar la tangente T2. Y acá está, ¿ven? La ecuación de la recta tangente T2 será entonces esto, es ese plano intersectado con el plano vertical X igual a X0. Ahora la escribimos en forma paramétrica, otra forma de escribir la ecuación del plano. Y menos I0 le llamamos T. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la recta tangente T1 en forma paramétrica? Y escribimos en forma ordenada. X igual a X0. El Y lo sacamos de acá, que va a ser I0 más T, y el Z lo sacamos de acá, que va a ser Z0 más B por T. Y esas son las dos ecuaciones de las dos rectas tangentes T1 y T2, cuando las curvas resultan ser intersección de la superficie con los planos verticales. Y igual a Y0 sería la C1 y X igual a X0 igual a la C2. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chicos, para seguir avanzando? No, profe. No, profe. ¿Estamos todos? A ver qué dice el chateo, me están escribiendo. Seguimos, pero esperamos el partido. ¡Ajá! Sí, sí, sí. Bueno, sí, a las 6 tenemos que terminar antes de las 6. No sé si vamos a terminar antes de las 6, pero a las 6 seguro, ¿no? Bueno, vamos con, entonces, no pierdan de vista lo que estamos haciendo, determinando las ecuaciones de las rectas tangentes. El apartado A
cuando las curvas están dadas por la intersección de superficie con planos paralelos a las coordenadas. Ese es el apartado A. La parte B son las ecuaciones de las tangentes, pero cuando la curva está dada paramétricamente. ¿Sí? Este es el otro caso. Cuando la curva está dada paramétricamente. Pero siempre son las ecuaciones de la tangente. Y entonces viene el razonamiento. Si la curva C de 3 está dada en forma paramétrica, que ya sabemos cómo se define una curva en paramétrico, o en forma vectorial, porque ya tenemos toda una teoría de funciones vectoriales, entonces en forma paramétrica o en forma vectorial. ¿Quién es el vector R' de T0? Acá, R' de T0. Ya lo hemos visto. Geométricamente, la derivada de una función vectorial representa ¿qué cosa? El vector tangente a la curva en el punto P0. ¿Sí? Entonces, R' de T0, que es la derivada de la función vectorial, en este valor, cuando el parámetro toma el valor T0, no es otra cosa que un vector tangente a la curva en el punto P0 o cuando T igual a T0. Y ahí lo tiene. Esto lo hemos visto allá y a lo lejos cuando dimos funciones vectoriales. ¿Estamos? Entonces la curva viene dada en forma paramétrica o en forma vectorial. R' de T0 geométricamente no es otra cosa, y acá está, ¿ven? Es el vector que es tangente a la curva en el punto P0. ¿Qué significa eso? Que este R' de T0 no es otra cosa que el vector de dirección de la recta tangente. Eso, ahí vamos, ¿ven? Entonces, las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva C en P0, acuérdense que cuando tenemos el punto P0, si las ecuaciones paramétricas son estas, cuando el parámetro toma el valor T0, vamos a obtener las coordenadas del P0, X0, Y0 y Z0, que es lo que está poniendo acá. Entonces, las ecuaciones paramétricas de esta curva C, ¿sí? Perdón, de la recta, las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a esta curva C son estas. ¿Sí? Esto es de geometría, chicos. Acá no estoy enseñando nada de contenido de análisis, esto es de geometría. Las ecuaciones paramétricas de la recta tangente vienen dadas por x igual a x0 más t por x' en t0, y igual a y0 más t por y' en t0. ¿Por qué? Porque el vector R' de t0 es un vector que está en la dirección de la recta tangente. Es el vector de dirección de la recta tangente. ¿Sí? Entonces las ecuaciones paramétricas de la tangente son estas. Y en forma simétrica, las ecuaciones simétricas son estas. Entonces, cuando la curva viene dada en forma paramétrica o en forma vectorial, las ecuaciones paramétricas de la recta tangente son estas que están acá, o las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva C en P0 esta, o bien las ecuaciones simétricas de la tangente en el punto P0 son estas. ¿Sí? Donde fíjense, los denominadores no son otra cosa que las derivadas de estas ecuaciones, x', y', z', o bien las componentes del vector R', particularizada en T0. Bien, entonces, este es el otro caso. El primer caso eran las ecuaciones de la tangente cuando la curva está dada como intersección de superficie con planos paralelos a los planos coordenados. El caso B, cuando la curva está dada en forma paramétrica o en forma vectorial. Y el caso C es las ecuaciones de la tangente cuando la curva está dada como intersección de dos superficies. Bueno, acá explica, fíjense en que esto aparece por ahí en los finales en algún tipo de ejercicios conceptuales y dan vuelta todas las demostraciones que vienen, se lo hace cuando las ecuaciones de la superficie vienen dadas en forma implícita. ¿Por qué? Porque si una o ambas superficies están dadas en forma explícita, nosotros mediante pasos elementales lo podemos llevar a la forma implícita. Por eso es que las demostraciones las damos en implícita, ¿lo ven? Entonces las ecuaciones de la superficie puede ser que las dos estén dadas en forma explícita, o puede ser que una en explícita y la otra en implícita, o las dos en implícita. Si están dadas en forma explícita, haciendo pasaje de términos las llevamos a esta forma. ¿Sí?
Así que no se olviden ese detalle, ¿no? Porque por ahí aparecen preguntas conceptuales de algún ejercicio conceptual y a lo mejor la han visto a la demostración cuando la superficie está dada en forma implícita y no saben qué hacer si le damos en explícita. Es una triquiñuela, que simplemente lo único que tienen que hacer es hacer pasaje de término y llevarla a la forma implícita y estarían dentro de este caso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O no? Sí, profe, sí se entiende. Claro, porque a veces vienen los enunciados encuentre o determine, enuncia un teorema para encontrar la ecuación de la recta tangente a la superficie z igual a f de xy y z igual a g de xy. Y no saben qué hacerlo. Se les peló los cables. Y no se dan cuenta, es cierto, esto está demostrado cuando la superficie está dada en la forma implícita. Pero ustedes ya saben de toda una teoría de implícita. Si la ecuación viene en explícita haciendo pasaje de término, lo llevamos acá y ya está. Y se explica todo lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la tangente? Si la curva C de R3 está dada por la intersección de esta superficie y esta superficie, entonces la ecuación de la recta tangente a C en el punto P0 viene dada por estas fórmulas, o por estas ecuaciones. Fíjense, X menos X0, esto que está acá, acuérdense que como en el editor, en el Word, no teníamos la J alargada, usamos la D de Jacobi, ¿no? Pero acuérdense que es lo mismo, hay bibliografías que usan esta D de Jacobi, pero nosotros usamos mucho la J alargada, aún en la práctica. Esto que está acá es jacobiano de f y g respecto de iz en P0. Igual, a I menos I0 está dada en forma simétrica la ecuación de la tangente, como lo ven, ¿no? Jacobiano de f y g respecto de zx. Y este z menos z0 va a ser jacobiano de f y g respecto de xy. ¿Cómo me acuerdo yo, y no me lo olvidé nunca más siendo estudiante? Fíjense, si acá en el numerador aparece xx0, acá va a aparecer jacobiano de f y g respecto de y, z. Y hay que darlo en orden, ¿no? Y, z. Igual, acá aparece i menos i0, entonces el denominador va a ser jacobiano de f y g. Como este terminó en z, sigo el orden de las variables. Y este va a ser zx, ¿no ven? Porque acá aparece i menos i0. Igual, acá tengo z menos z0, tiene que aparecer aquí y acá. Entonces va a ser jacobiano de f y g, siguiendo el orden de las variables respecto de x en P0. Esa es la ecuación de la recta tangente a la curva, cuando la curva viene dada como intersección de dos superficies. Bien, vamos a la demostración, les explico. La hipótesis, siempre cuando se piden estos teoremas, se pide que enuncien la hipótesis y la tesis, ¿no? Acuérdense que el enuncio tiene que estar clarito. No me importa si repite, no nos interesa, ninguno de los docentes, sí, la curva, no. La curva, aunque digan, la curva C está dada por la intersección de esta superficie y esta superficie. Entonces, la ecuación de la tangente es esta. ¿Cuál es la hipótesis? Que la curva C de R3 viene dada por la intersección de esa superficie. La tesis es esto, queremos probar esta forma. Vamos a la demostración. Por hipótesis, la curva C está dada por la intersección de estas dos superficies. Entonces, acuérdense que siempre se les va a pedir que pongan la hipótesis, la tesis, y luego viene la demostración. ¿Sí? Entonces ahí empezamos razonadamente. Y dicen, por hipótesis, la curva C, por hipótesis, la curva C viene dada por la intersección de las superficies f de x y z igual a 0 y la g de x y z igual a 0. ¿Sí? Está dada como la intersección de las dos superficies. Si, dice ahora, el jacobiano, acuérdense que yo uso la J alargada, de f y g respecto de y z en P0 es diferente de 0, entonces, a ver, funciones implícitas. Si tenemos, ahora bajamos a función implícita. La curva C viene dada por la intersección de las dos superficies. Ahora, si suponemos que el jacobiano de f y g respecto de iz es diferente de 0, este es un sistema de dos ecuaciones en tres variables. ¿Cuáles van a ser las dependientes? Función implícita. ¿Cuáles van a ser las dependientes ahí? Y Z.
Exacto. Entonces ese sistemita va a definir a I como una I de X, a Z como Z de X, y por supuesto, para cerrarlo al sistema, X igual a X. ¿Se entiende, chicos? Fíjense en cómo voy yo justificando paso a paso. Por hipótesis, la curva está dada por la intersección de las dos superficies. Si, como dice acá, suponemos que el jacobiano de f y g respecto de z es distinto de 0, entonces este sistemita va a definir a I como I de X, a Z como Z de X y X igual a X. ¿Sí? El otro paso, haciendo el cambio de variables, o llamando T a A, lo mismo, como les guste, haciendo cambio de variables. ¿Qué cambio de variable? Fíjense en que acá el parámetro es x igual a x, hacemos x igual a t. ¿Sí? Entonces, como dice acá, la ecuación de la curva C, porque en realidad es la misma curva, va a quedar x igual a t, y igual a i de t, y z igual a z de t. Eso es lo que dice ahí. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguen? Bien, que no son otra cosa, como dice acá, que las ecuaciones paramétricas de la curva en R3. ¿Estamos? Que no las conocemos, pero sabemos que existen. Estas son las ecuaciones paramétricas de la curva C en R3. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bien. Ahora, esto ya lo reconocemos. Cuando el parámetro del valor toma el valor T0, le corresponde el punto P0. ¿Por qué? Cuando T igual a T0 tenemos el X0, para TT0 tendremos el Y0 y para TT0 el Z0. Ese es, para T igual a T0, eso ya lo reconocemos. T igual a T0 sabemos que inmediatamente lo conocemos al P0, que es X0, Y0 y Z0. ¿Sí? Bien, y ahora vienen las derivadas. Entonces, antes que eso, ¿qué es lo que estamos buscando? La ecuación de la recta tangente. Entonces viene el razonamiento. Las ecuaciones de la recta tangente a dicha curva en el punto P0 cuando t igual a T0 es, o son, estas. Ya lo hemos visto acá. ¿Sí? Si la curva viene dada en forma paramétrica, la ecuación de la tangente es esta. Esta o esta. Usamos esta. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Llevarla a la curva C a la forma paramétrica. Entonces ahora decimos eso. Las ecuaciones de la recta tangente AC en P0, entonces las ecuaciones de la recta tangente AC en P0, o sea, cuando t igual a T0, por lo que acabamos de ver, va a ser x menos, a ver, dícteme, ¿cómo sería la ecuación de la tangente? X menos x0, derivada, x' de t o derivada de x respecto de t, para t igual a t0, ¿cierto? Acá, y menos y0 sobre derivada de y respecto de t, para t igual a t0, y esto es z menos z0, derivada de z respecto de t, para t igual a t0. ¿Me siguen, chicos? Ya quedan 24 participantes. Bueno, sigamos. ¿Estamos ahí todos o no? ¿Chicos? ¿Están? Sí, profe. Bueno, entonces las ecuaciones de la recta tangente a la curva C, porque ahí la llevo a paramétrica la curva, ¿ven? La pongo en paramétrica donde el parámetro esté. ¿Para qué hacemos eso? Para poder aplicar esta fórmula. ¿Lo ven? Quiero aplicarla a esa. Y eso es lo que estoy haciendo.
Entonces, las ecuaciones de la recta tangente a C en P0, o sea, cuando T igual a T0 es eso. Ahora tenemos que ver quiénes son los denominadores, sabiendo que la curva, y ahí jugamos con las dos ecuaciones, en paramétrica y también esta, ¿sí? Entonces venimos acá y decimos que cuando vamos a poner otro colorcito, a ver, y vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada de x respecto de t, cuando t igual a t0, va a ser igual a la derivada de x respecto de x. ¿Por qué es eso? En el punto P0. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Y acá lo tengo. Como x igual a t, ¿qué tenemos? La derivada de x respecto de t va a ser igual a la derivada de x respecto de x. ¿Y la derivada de x respecto de x cuánto da eso? ¿Cuánto de esto? Chicos, me parece que Ahí ya le se han ido. pusieron por el chat que da uno, profe. Bueno, pues yo no lo escucho porque no estoy viendo el chat. Entonces ahí está, ¿ves? Como x igual a t, y esto va a dar 1. Perfecto. Acá, si quieren, les anoto lo que dice ahí. ¿Me siguen, chicos? No se olviden esto. Sí. Bien. Sigamos. Sigamos. Tengo que ver este denominador ahora. Entonces, la derivada de y respecto de t, cuando t igual a t0, va a ser igual a ¿qué cosa, chicos? Derivada de y respecto de x en el punto P0. Y este otro denominador, la derivada de z respecto de t para t igual a t0, va a ser la derivada de z respecto de x en el punto P0. ¿Estamos hasta ahí todos? Fíjense que la estoy siguiendo. Ahora, ¿quiénes eran estas derivadas? Estas derivadas de y respecto de x, derivada z respecto de x, para poder reemplazar acá. Y ahí bajo al sistemita de ecuaciones. Acá, la curva C viene dada como intersección de dos superficies. Entonces, ¿eso qué me dice? Que la derivada de y, ahora, la derivada por funciones implícitas, por funciones implícitas, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Por funciones implícitas, la derivada de y respecto de x en el punto P0 va a ser igual. ¿Por qué es esto? No se olviden que la C está dada como la intersección de las dos superficies, ¿no? Por eso yo les decía, jugamos con la curva en paramétrica y también cuando la curva está dada como intersección de dos superficies. Entonces acá va a ir menos, línea de fracción, y acá, a ver, ¿qué dice la función implícita? ¿Quién va en el denominador? Jacobiano de Las dependientes va de exacto. F y, F y G respecto de cuáles son las dependientes y Z. Z. Exacto. Y acá, jacobiano de F y G respecto de, en la dirección de Y, coloco la X y Z. ¿Lo ven? No se olviden porque esto habíamos analizado arriba, que y igual a y de x, les vuelvo a escribir, pero está escrito arriba, ¿sí? Fíjense, acá. Si el jacobiano es distinto de 0, y igual a y de x, z de x, x igual a x, pero define estas dos, que lo vuelvo a poner acá para que se acuerden de dónde viene esta forma, no vienen del aire. Y después la otra derivada es la derivada de z respecto de x en el punto P0 menos línea de fracción jacobiano de f y g respecto de y z en el P0, y acá voy a poner jacobiano de f y g respecto de y x en P0. ¿Estamos, chicos, todos? Sí. ¿Sí? Entonces estoy acá, ¿lo ven? Según la teoría de función implícita es eso. ¿Se entiende por qué es eso? ¿Qué hacemos ahora?
Y lo que hago, lo que hicimos acá es simplemente para reemplazar acá, que es la ecuación de la tangente, esta, ¿sí? Entonces, reemplazando las ecuaciones de las rectas tangentes, es el otro paso. Bueno, entonces ahora, reemplazando en las ecuaciones de la recta tangente, tenemos, y ahí vamos, tenemos x menos x0 sobre, dice, x' de t, pero x' de t vale, en realidad, 1, lo que acabamos de ver. Esto vale 1. Igual a i menos i0 sobre i' de t, pero i' de 3 y i' de x. O sea, es este cociente. Entonces ahora hay que poner menos toda esa historia, menos línea de fracción, jacobiano, fijé respecto de iz en P0. Este teorema suele aparecer muy frecuente en los finales, ¿no? Y acá que he puesto xz en P0. Igual z menos z0 y acá z' de t. Z' de t, z' de x, o sea, es esto. Entonces acá menos, línea de fracción, jacobiano, fijé respecto de iz en P0, jacobiano, fijé respecto de y x. Bueno, lo que viene ahora es un arreglo algebraico. Entonces esto lo vamos a bajar un poquitito. Bueno, lo que viene ahora, chicos, ya es un arreglo algebraico, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Fíjense en esto, un número. Así como aparece acá, que parece una terrible expresión, es un número, simplemente un número. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se multiplican los tres miembros por 1 sobre ese jacobiano. Al hacer eso, en los tres miembros, fíjense que lo que les va a quedar es esto. Se multiplica por 1 menos el jacobiano. Entonces les va a quedar x menos x0 sobre jacobiano, ahí les va a quedar de f y g respecto de iz en P0. Igual. Acá les va a quedar i menos i0 sobre, y acá quedó el signo menos jacobiano f y g respecto de xz, dice, en P0. Igual al otro miembro. Y acá les va a quedar z menos z0, y acá les va a quedar menos jacobiano f y g respecto de i x en P0. ¿Sí? Eso es lo que tiene. ¿Estamos, chicos? ¿Todos? Ya va tomando forma, pero no está toda la demostración, porque fíjense en cómo es la fórmula. Acá dice cómo van los denominadores. ¿Se acuerdan que yo les dije una reglita mía? Si acá aparece X, acá tiene que aparecer IZ, y empieza IZ. Acá aparece I, la variable I, acá va a ir ZX, y en ese orden. Como esto va IZ, acá va a ir ZX, y acá va a aparecer X. Ahora fíjense en cómo tenemos nosotros. Está faltando un pedazo. Acá. Empieza el IZ, está bien, pero acá, ¿qué pasó? No tengo, si acá tengo IZ, acá tiene que aparecer ZX, ¿sí? Y acá tiene que aparecer XY, pero tengo un signo menos. Estos son determinantes. ¿Qué puedo hacer ahí? Aplicando la propiedad de los determinantes, intercambiamos las dos columnas, ¿sí? Entonces, por propiedad de los determinantes,
Intercambiamos las columnas por propiedades y el determinante cambia de signo. De los determinantes. ¿Me siguen o no? ¿Se dan cuenta o no? Fíjense, si uno desarrolla ese jacobiano, acá lo voy a poner jacobiano de f y g, son determinantes de x, z. Al desarrollarlo al jacobiano, va a quedar fx, fz, gx, gz. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros intercambiamos dos columnas, los determinantes? A ver. Chin, chin. ¿Qué pasa ahí? Cambia de signo el determinante. ¿Se acuerdan eso de álgebra? Está medio olvidado, ¿no? FZ, GZ, FX y GX. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este jacobiano que está acá, esto no es otra cosa que el jacobiano de F y G respecto de ZX. Entonces acá, por eso decimos, por propiedad de los determinantes, y esto va a quedar x menos x0 sobre jacobiano de f y g respecto de y z en P0. Igual a i menos i0, si quieren le pueden poner el signo menos acá para que lo dejen como está acá. Entonces este menos y este va más y este va más. Y entonces ahí va a quedar jacobiano de f y g respecto de zx en P0, y esto es z menos z0, jacobiano de f y g. Hacemos lo mismo, intercambiamos las columnas acá, y aquí en el punto P0. Y ahí está demostrado. ¿Sí, chicos? ¿Estamos todos? ¿Qué fue? Bueno. Y esa es la ecuación de la recta tangente cuando la curva viene dada como intersección de dos superficies. Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula? Nos tienen que dar las dos superficies, ¿sí? Calculamos los tres jacobianos, que ya sabemos cómo calcularlo. Nos van a dar el punto P0, y aplicamos la fórmula. Eso es todo, ¿sí? Bueno, por supuesto, toda la parte de aplicaciones geométricas tiene mucho de geometría, chicos, ¿no? Muchísimo de geometría. Así que, pero es muy sencillo. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto las distintas ecuaciones, las distintas fórmulas de las ecuaciones de las rectas tangentes. Hemos visto cuando las curvas están dadas por la intersección de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados. Tangente, vuelvo a repetir, a curvas determinadas por la intersección de superficie con planos paralelos a los coordenados. Acá hemos visto la tangente T1 y la tangente T2. El caso B, cuando las curvas están dadas en forma paramétrica o en forma vectorial. La ecuación de la tangente es esa. Y el caso C, cuando las curvas están dadas por intersección de dos superficies. ¿Sí? Entonces la ecuación de la tangente es esta. Bien. Ahora seguimos avanzando. Plano normal a una curva. Dice, ¿qué dice la definición? El plano, uy Dios, 5 y 16. Sí, es larguísima esta clase. Dice, el plano perpendicular a la recta tangente a la curva en un punto se denomina plano normal a la curva en ese punto. Que es lo que yo lo bajé, ahora lo vuelvo a subir, es esto, ¿sí? Fíjense en que dice que es el plano perpendicular, ahí está, el plano perpendicular a la recta tangente a la curva en un punto. Bueno, ahí dibujé la curva. Esta es la recta tangente. ¿Sí? Esta es la recta tangente a la curva en el punto. Entonces el plano que es perpendicular a la tangente en el punto P0 es lo que se denomina plano normal a la curva en ese punto. Y acá vuelta a las curvas. Las curvas pueden estar dadas en forma paramétrica o como intersección de superficie. ¿Sí? Entonces, si la curva viene dada, son los dos casos que vamos a ver nada más. Si la curva está dada en forma paramétrica o en forma vectorial, como van a ver en la
en práctico, y por la definición de plano normal, fíjense, en el plano que es perpendicular a la tangente. Entonces acá rápidamente puedo detectar algo, que si el plano es perpendicular a la tangente, entonces el vector de dirección de la tangente pasa a ser el vector normal del plano normal. ¿Lo ven? El vector de dirección de la tangente no es otra cosa que el vector normal del plano normal. Entonces, si la tangente es esta, si la ecuación de la tangente es esta, cuando la curva está dada en forma paramétrica, los denominadores son los números directores de la tangente y pasan a ser las componentes del vector normal del plano normal. Por eso es que la ecuación del plano normal es esta, ¿ven? X' en T0 por X menos X0, más Y' en T0 por Y menos Y0, más Z' en T0 por Z menos Z0. ¿Estamos, chicos? Es justamente por la perpendicularidad entre el plano normal y la recta tangente. Entonces, el vector de dirección de la recta tangente son las componentes, o pasa a ser el vector normal del plano normal. Por eso la ecuación del plano normal es esta. Cuando la curva está dada como intersección de dos superficies, justamente por la perpendicularidad entre el plano normal y la recta tangente, si la ecuación simétrica de la tangente es esta, los denominadores son los números directores de la recta tangente y pasan a ser las componentes del vector normal del plano normal. Es por ello que si la curva está dada por la intersección de esta superficie con esta superficie, entonces la ecuación del plano normal va a ser justamente esta. Jacobiano de f y g respecto de z por x menos x0, más jacobiano de f y g respecto de zx en P0 por y menos y0, jacobiano de f y g respecto de x por z menos z0. ¿Estamos, chicos? La demostración de esto es muy sencilla, si se les llega a preguntar, no se pide más que eso, por la perpendicularidad, porque aplican la definición entre el plano normal y la recta tangente, y si la recta tangente es esta, entonces la ecuación del plano normal es esta. ¿Por qué? Y así, con sus palabras, los denominadores de la tangente, que son las componentes del vector de dirección de la tangente, ese vector de dirección pasa a ser el vector normal del plano normal. ¿Estamos? Ya sea que esté dada como la curva y venga como intersección de dos superficies o en forma paramétrica. Ese es justificativo y nada más. Acá cuando dice la demostración se deja para el lector estudiante. Bueno, eso, así lo tienen que explicar. Así de sencillo. ¿Estamos, chicos? ¿Sigo avanzando? Sí, perfecto. Bien, entonces, ¿qué hemos visto ahora? Rectas tangente a la curva y plano normal a la curva. O sea, dado una curva, le podemos encontrar la ecuación de la recta tangente y del plano normal. La curva puede venir dada de distintas formas. Damos vueltas con las paramétricas y como intersección de dos superficies. ¿Estamos? Ahora pasamos al concepto de plano tangente a una superficie. Y entonces dice, las rectas tangentes T1 y T2, definidas en el apartado 2.1 punto A, justamente estas que están acá, las rectas tangentes T1 y T2, definidas en el apartado 2.1 punto A, esas dos rectas tangentes van a determinar un plano que se denomina plano tangente a la superficie en el punto P0. Eso es lo que está diciendo la definición de plano tangente. Entonces, las rectas tangentes T1 y T2, que están definidas ahí en el apartado, en el punto 2.1, en el apartado 2.1 punto A, ¿sí? Determinan un plano que se denomina plano tangente a la superficie en el punto P0. Ahora queremos ver cuáles son las ecuaciones del plano. Bien, y acá vienen dos formas, así como las curvas. Damos vuelta con las curvas dadas en paramétrica como intersección de dos superficies. Ahora, para hablar del plano tangente a una superficie, la superficie puede estar dada en forma explícita o en forma implícita.
Entonces, cuando la superficie viene dada en forma explícita, si la superficie está dada en forma explícita, significa que la ecuación de esa superficie es esta, ¿sí? Entonces, la ecuación del plano tangente en ese caso va a ser esto, que yo lo voy a remarcar. A ver, a ver. Ahí está. Oh. Ahí está, ¿ven? Entonces, si la superficie está dada en forma explícita, y vamos a poner otro colorcito así, y la vamos a remarcar para que ustedes se acuerden. Bien, si la superficie está dada en forma explícita, o sea, sí, esa es la ecuación de la superficie. Entonces la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P0 es esa. ¿Estamos, chicos? Plano tangente en el punto. La ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P0. Es eso. Bueno, ahí dice que obviamente si al plano lo intersectamos con el plano vertical I igual a I0, nos va a dar la recta tangente T1, ¿sí? Ahí va a quedar la ecuación de la tangente T1. Y si lo intersectamos con el plano vertical X igual a X0, nos va a dar la recta tangente T2. Es por ello que la definición del plano tangente dice que las rectas tangente T1 y T2 definen un plano que se denomina plano tangente a la superficie en el punto P0. Cuando la superficie está dada en forma explícita, la ecuación del plano es esta. Fíjense cómo dice, z menos z0 igual a, que va a ser f respecto de x en x0 y 0, por x menos x0, más este b, que no es otra cosa que f de y en x0 y 0 por y menos y0. Ahora viene cuando la superficie está dada en forma implícita, y acá viene un teoremita. Si la superficie dada en forma, ahora este otro caso, superficie dada en forma implícita. Y tenemos un teorema, que también lo voy a remarcar al teorema. Dice, ahí está, fíjense en lo que dice. Si f de x y z define a una función implícita, z igual a z de x y, ¿lo ven? O sea, si esta ecuación nos define a una función implícita, y esta geométricamente está representando una superficie en V3, la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P0 es, y va a ser f respecto de x en P0, fíjense en que es f grande respecto de x, ¿no? No es lo mismo que esta, f chica respecto de x, porque la ecuación de la superficie es esta, explícita. En cambio acá está en implícita. Entonces la ecuación del plano tangente va a ser f respecto de x por x menos x0, más f respecto de y, obviamente evaluado en el P0, ¿no? Por y menos y0, más f respecto de z por z menos z0. Bien. Hipótesis, que la ecuación esta define a esta función implícita y la tesis es esto. Vamos a la demostración. 7 y 26, 5 y 25, ya estamos medio atrasaditos. Bueno, por hipótesis, esta ecuación define a esta función implícita, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos por función implícita? Que estas dos derivadas, ¿cómo se calculan? Si esta ecuación define a esta función implícita, z respecto de x va a ser, por función implícita, menos cociente en el denominador, va f respecto de la dependiente y en el numerador respecto a la independiente. Y z respecto de y es menos este cociente, f de z sobre f de y. ¿Estamos? Ahora, si la ecuación de la superficie define a esta función implícita, esta z igual a z de x, entonces la ecuación del plano tangente a esta superficie en el P0, por el apartado anterior, que es este, ¿lo ven? Nada más que se ha hecho pasaje de término. A por x menos x0 más b por y menos y0 menos z menos z0. ¿Ven? Entonces la ecuación del plano tangente a la superficie en P0 va a ser A por x menos x0 más b por y menos, paréntesis, z menos z0 igual a 0.
¿Quién es A? Esta derivada parcial es A y esta derivada parcial es B. ¿Qué se hace ahora? Se reemplaza el A por su igual, ¿lo ven? El A es esto y el B es esto. Bueno, y ya va tomando forma. ¿Qué es lo que, no se olviden que ese f de z es un número. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica ambos miembros por menos f de z y se la lleva a esa forma. ¿Estamos? Y esa es la ecuación del plano tangente cuando la superficie está dada en forma implícita. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, esta es muy sencilla, la demostración, más polenta era la demostración esta de la recta tangente, es una tontera, ¿sí? Entonces no se olviden, les vuelvo a repetir, por hipótesis, la ecuación define a esta función implícita. Por función implícita, estas dos derivadas se calculan así. Pero esta derivada no es otra cosa que A y esta derivada es B, para aplicar la ecuación del plano tangente. Entonces la ecuación del plano tangente a la superficie en P0, la miro así a la superficie ahora, como z igual a z de xy, es esto. En donde A es este número que hemos encontrado acá y B es este cociente de acá. Y ahí lo arreglamos algebraicamente y la llevamos a la ecuación del plano. Acá hay varias cosas que ver. Una, bajamos a la geometría. Esta es la ecuación del plano. Estas tres números que aparecen acá son las componentes de qué vector del plano. A ver, esto ya de geometría. Estas tres pues, son números, no se olviden que pasan a ser números. Entonces estos tres números que aparecen acá, que son derivadas obviamente, evaluadas en un punto, pero son tres números, pasan a ser las componentes de qué vector de este plano, que más allá que plano tangente, es un plano. ¿Cómo se llaman las componentes de ese vector? Geometría. ¡Wow! ¿Estamos olvidados de geometría? Chicos. Son las componentes del vector normal del plano. ¿Se acuerdan de geometría o no? Si nosotros tenemos un plano AX más BY más CZ más D igualado a 0. Entonces A, B y C son las componentes del vector normal del plano. ¿Se acuerdan eso o no? Eso ya es de geometría. No es de análisis 2. Ahora acá, fíjense en que el plano está dado así, pero si uno hace distributiva, lo va a llevar a esa forma. Entonces el hecho es que este número y este número pasan a ser las componentes del vector normal del plano tangente. ¿Estamos? Ahora, bajando al concepto de gradiente, ¿sí? Si bien es cierto este es las componentes del vector normal del plano, pero justamente esas componentes, ¿quiénes son? F grande respecto de X, F grande respecto de Y, F grande respecto de Z. Entonces pasan a ser las componentes de ¿qué vector? Del vector gradiente de la función F. No se olviden de esta F. Este. Es el gradiente de F, es un vector cuyas componentes son las tres derivadas, Fx, Fi y Fz. Entonces, que son estas también. Y entonces ahí ensamblamos las dos cosas. ¿Qué decimos? Que las componentes del vector normal del plano tangente, o el vector normal del plano tangente, que es este vector, no es otra cosa que el gradiente de esta función. A ver, si tenemos la función f de x y z, el gradiente de esa función en el punto P0, a ver, dícteme, ¿quién es el gradiente? El gradiente de esa función, tres variables, el gradiente de esa función va a ser fx en P0 por y más fi en P0 por j y más fz en P0 por k. ¿Estamos, chicos? Entonces, dada esa función de tres variables, el gradiente es un vector cuyas componentes son las tres derivadas de esa función. Entonces van a ser esta, particularizada en el P0. ¿Estamos? Y ahora, con la ecuación del plano tangente, ¿qué estamos viendo? Que justamente esas derivadas son las componentes del vector normal del plano. Entonces,
Juntando las dos cosas, ¿qué vamos a decir? Que en realidad el vector normal al plano no es otra cosa que el gradiente de la función f grande. ¿Estamos? ¿Me siguen, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, de acá vamos a dar vuelta con este concepto, ¿no? Se tienen que acordar que las componentes o que el vector normal del plano tangente no es otra cosa que el gradiente de la función f grande. Entonces, acuérdense, y ahora seguimos atando cabos. ¿Qué habíamos dicho de las propiedades del gradiente? Habíamos dicho que el gradiente de una función de dos variables evaluado en un punto es perpendicular a la curva de nivel que pasa por el punto. El gradiente de una función de tres variables evaluado en un punto es perpendicular a la superficie de nivel que pasa por el punto. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el gradiente de la función f grande en el punto P0 no es otra cosa que el vector normal del plano tangente. Y si es normal del plano tangente, ahí ya veo que el gradiente, además de ser el vector normal del plano tangente, es perpendicular a la superficie en el punto P0. ¿Sí? Es perpendicular a esta superficie, porque no se olviden que toda superficie en R3 es superficie de nivel. Entonces ahí, cerrando todos los conceptos, este gradiente pasa a ser perpendicular a esta superficie en el punto P0 y a su vez el vector normal del plano tangente. ¿Estamos, chicos, o no? ¿Sí o no? Sí, profe. No tengo mucho tiempo de dibujarle, pero a ver si les puedo hacer para que así rápidamente. Ahí está, supongamos que esta es una superficie en R3, supongamos. ¿Sí? Entonces ahora lo dibujo al plano tangente. Ahí está el plano tangente. Y entonces ahora el gradiente pasa a ser un vector que es perpendicular. Ahí está, ¿ven? Rápidamente hice un grafiquito. Supongamos el P0. Cambiamos el color. Uy, batería, me estoy quedando sin batería enseguida. Ahí está. Entonces empiezan a cerrar los conceptos. Este es el P0 y este es el gradiente de F en P0. Y esta es la superficie F de X, Y, Z igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están viendo ahora? Que el gradiente, habíamos dicho, es perpendicular a la superficie de nivel en el punto P0. Y la observación que habíamos dicho, que toda superficie es superficie de nivel de una función de tres variables. Entonces, para que se acuerden, el gradiente es perpendicular a esta superficie en el P0 y a su vez es el vector normal, y a su vez este es el vector normal del plano tangente. ¿Estamos? Bien. ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Ya lo van a manejar bien porque lo van a zapatear en la parte práctica con esto, ya con el gradiente, el vector normal del plano tangente y a su vez perpendicular a la superficie en el punto P0. Bien. Y aprovechando el mismo grafiquito, ahora viene el concepto de recta, así como a curvas. Para curvas habíamos determinado recta tangente y plano normal. Ahora, a superficies vamos a determinar plano tangente y recta normal. Y ahora fíjense en lo que dice la definición. La línea normal al plano tangente a la superficie en el P0 se llama recta normal a la superficie. Y acá mismo, aprovechando el grafiquito entonces yo ahora voy a graficar una recta. Dice que es la línea perpendicular al plano tangente. Vamos a tratar de... Ahí está. Y la vamos a hacer de otro color, porque si no... Ahí está, ¿ven? A ver si me sale. Oh. ¿Saben? Fíjense lo que dice el concepto. Dice, la línea normal al plano tangente a la superficie en el P0 se llama recta normal a la superficie. O sea, es esta, ¿ven?
la línea normal al plano tangente en el punto P0 es la recta normal a la superficie. Y ya quiero que me digan, ¿cuál será el vector de dirección de la recta normal? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿cuál será el vector de dirección? Acá lo tenemos al tangente, que está, se me ha quedado ahí medio escondidito, que ya lo voy a dibujar. Todas estas cosas, aunque ustedes no lo crean, llevan su tiempo, ¿no? Acá, ahí está. Ese es el gradiente, ¿lo ven? Ahí está. Y ahora yo les pregunto, geometría elemental. Entonces, si la recta normal es perpendicular al plano tangente en el punto P0, toda recta tiene su vector de dirección. Y si la recta es perpendicular al plano tangente, ¿cuál será el vector de dirección de la recta normal? Geometría. ¿Cuál será el vector de dirección de la recta normal? El vector unitario del gradiente. El gradiente, así de sencillo. ¿Entienden? Entonces, obviamente el vector de dirección de la normal, por la perpendicularidad que hay entre la recta normal y el plano tangente, va a ser el gradiente. ¿Sí? O sea, las componentes del vector normal del plano tangente. Y ahí vamos, ¿ven? Entonces, cuando la superficie está dada en forma explícita, o sea, si la superficie S viene dada en forma explícita, ahí está la superficie S, entonces la ecuación de la recta tangente, la recta normal en el punto P0 será esa. ¿Sí? ¿Y por qué será esa? Esto va de la mano con el plano tangente. Fíjense. Ahí anda mi chiquita. Acá está el plano tangente, ¿lo ven? ¿Cuáles serán las componentes del vector normal de este plano? A ver, yo quiero que me digan rápidamente. Geometría. ¿Cuáles son las componentes? El A, que es esto, el B, que es esto, y falta una. ¿Cuál es la otra componente? Acá lo van a ver mejor. ¿Cuáles son las componentes del vector normal acá? Cuando la superficie está en forma explícita. A, B y menos 1. ¿Lo ven? ¿Quién es A? F respecto de X en X0 y 0. ¿Quién es B? F respecto de Y y menos 1. Entonces, fíjense cuáles son las componentes del vector de dirección de la recta normal. X menos X0 sobre Fx en X0 y 0, Y menos Y0 Fi por la F respecto de Y en X0 y 0, y Z menos Z0 menos 1. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Entonces, si ustedes tuvieran que explicar de dónde viene la ecuación, y muy sencillo, por la perpendicularidad entre la recta normal y el plano tangente, entonces las componentes, el vector normal del plano tangente pasa a ser el vector de dirección de la recta normal. Y si la superficie está dada en forma explícita, las componentes del vector normal son A, B y menos 1. ¿Quién es A? Acá se tienen que fijar, ¿no? A, F respecto de X, B, F respecto de Y y menos 1. Entonces pasa a ser las componentes del vector de dirección de la recta normal. Y si la superficie está dada en forma explícita, esto tiene mucho de geometría, chicos. Entonces ahora estoy acá, que lo vamos a cambiar de color. Si la superficie está dada en forma explícita, entonces, en forma explícita, entonces la ecuación de la recta es esa. ¿Sí? Uy, se me voló. Ahí. Bien. Entonces ahora le vamos a poner el colorcito. Esta es la superficie es. Uy, ese era entonces. Ah. Se me ha movido esto, así vamos a intentar insertar, no. Bueno, a ver, lo voy a borrar porque no sé cómo. Ya estoy medio apurada, ya lo voy a poner bien. Insertar y venía acá. Es.
insertar, y viene acá, y es esto. ¿Sí? Abrí, y esa vamos a poner en azul. Ahí está, ¿sí? Bueno, ¿se entiende, chicos? Y vamos a poner en azul, esta es la ecuación de la superficie, es. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Bueno, fíjense que cuando la superficie está dada en forma implícita por la perpendicularidad entre el plano tangente y la recta normal, acá ya lo dibujo yo, mire, ¿sí? Por la perpendicularidad de los dos, entonces ahora el gradiente no es otra cosa que el vector de dirección, ¿sí? Y el gradiente son las tres derivadas. Ahí está, por eso queda fx en P0, fi en P0 y fz en P0. ¿Lo ven? Ahí están las dos formas. Bueno, seguimos con los conceptos. Yo ya voy medio apurada. ¿Qué horas son? ¡Ay! 17:43, chicos, los quiero liberar, pero algo tengo que hacer de algún ejercicio. Yo les decía, es bastante larga la clase, pero ya terminamos. Superficies tangentes. Se dice que dos superficies. Bueno, esto cómo se aplica la fórmula, chicos, una tontera, ¿no? Fíjense en que le tienen que dar el punto, le van a dar la ecuación de la superficie, el paraboloide, por ejemplo, z igual a x cuadrado más y cuadrado, hay que calcular las dos derivadas y reemplazarlas. Acá la superficie va a venir dada en forma implícita, por ejemplo, la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Calculan las tres derivadas, los reemplazan acá, este es el punto y listo. Vamos al concepto de superficies tangentes. Se dice que dos superficies son tangentes en un punto si tienen el mismo plano tangente en ese punto. Entonces ahí le van a dar dos superficies, le van a decir que prueben que son tangentes. ¿Qué tienen que hacer? Encontrar el plano tangente a una, encontrar el plano tangente a la otra y ver que coinciden los planos tangentes. ¿Sí? Este teorema no lo voy a dar este año, que se desprende de la condición de la definición de superficie tangente, únicamente la definición de superficie tangente. Bien, superficies normales. Se dice que dos superficies se intersectan en ángulo recto en un punto cuando ambas superficies pasan por un punto y sus normales son perpendiculares. ¿Sí? Este es el caso, supongamos que tengamos así dos superficies, qué sé yo, por dibujarle algo, tengamos una superficie así, más allá que se la vea como curva, no quiero poner superficie, y la otra va a venir acá, así. Entonces se dice que las dos superficies son normales si se intersectan, si ambas superficies pasan por un punto y las rectas normales tienen que ser perpendiculares. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, una normal va a venir acá, así, y la otra normal va a venir así. ¿Ven? Bueno, en realidad he querido representar superficie, ¿no? Pero para que lo puedan ver, le he puesto así. Entonces dice que dos superficies intersectan en ángulo recto en un punto, cuando ambas superficies pasan por ese punto y sus normales son perpendiculares. Las rectas normales se refiere ahí. Ahora, este teorema sí lo voy a tomar, se toma mucho, ¿no? Que se desprende de la definición. Si la superficie esta y esta se cortan en ángulo recto en un punto, entonces, o se cortan ortogonalmente en el punto, entonces se va a verificar esto. Que f respecto de x por g respecto de x más f de y por g de y más f de z por g de z igual a 0. ¿Sí? Bueno, esta demostración ya la voy a dejar para que la vean ustedes, muy, muy sencilla. Es cómo se aplica esto en la parte práctica. ¿Cómo se aplica esto en la parte práctica para probar que dos superficies son ortogonales en un punto? Simplemente, como dice la definición, que las rectas normales son perpendiculares y sabemos que los vectores de dirección, por lo que acabamos de ver acá en el punto anterior, los vectores de dirección de las normales no son otra cosa que los gradientes de la función. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para probar que dos superficies son ortogonales en un punto? Calcular el gradiente de una, el gradiente de la otra, hacer el producto escalar y probar que es 0. Y ahí probamos que se cortan ortogonalmente. Que en definitiva es lo que está diciendo la fórmula, ¿sí? Se calcula el gradiente de esta, se hace el producto escalar, pero acá, como se parte que son ortogonales,
imponemos que el producto escalar sea 0, ¿ven? Básicamente esa es la demostración, ¿ven? Tenemos esta superficie, estas dos superficies, ¿sí? Calculamos los gradientes de la función f y el gradiente de la función g, que son estos dos vectores, y como por hipótesis las superficies son ortogonales, ahí el producto escalar de los dos gradientes va a ser 0. Hacemos el producto escalar y está la demostración. Pero ustedes en la parte práctica le van a decir, prueben que las superficies son ortogonales. Entonces, ¿con qué elementos, con qué herramientas lo van a probar? ¿Con qué concepto? Y van a calcular los gradientes. ¿Por qué? Porque al decir que son ortogonales, estamos diciendo que las rectas normales son ortogonales, ¿sí? Bueno, acá en realidad, esperen un ratito, yo he dibujado en realidad los gradientes, en realidad tienen que tener en cuenta que son las rectas normales, ¿no? Ahí lo vamos a hacer más grande, ahí. ¿Sí? Las rectas normales son ortogonales. Y le vamos a... Sí, en general he querido representarle yo los gradientes, pero bueno, lo voy a dejar con la definición. Las rectas normales son ortogonales. Eso tiene que quedar. Y por supuesto, los gradientes, ahí sí les voy a dibujar el gradiente. Ahora chiquitito, ¿ven? Lo que van a ser perpendiculares son los gradientes, porque son los vectores de direcciones de la recta normal. Ahí está. ¿Sí? Entonces, dos superficies son ortogonales cuando sus rectas normales son perpendiculares en el punto. Entonces, como los gradientes dan la dirección, como los gradientes son las direcciones de las rectas normales, entonces, ¿qué van a hacer? Van a calcular el gradiente de una superficie, el gradiente de la otra, y van a hacer el producto escalar. Si el producto escalar de esos dos gradientes es 0, prueban que las superficies son ortogonales. Bien, esto tiene, como yo les decía, mucho de geometría. Y ahora ángulo entre superficie. ¿Qué es el ángulo entre las dos superficies? Tenemos las dos superficies dadas en forma implícita, que poseen algún punto en común. El ángulo entre las mismas no va a ser otra cosa que el ángulo entre las rectas normales. Y cuando hablamos ángulo entre las rectas normales, ¿con qué elemento trabajamos? Con los gradientes, ¿sí? Acuérdense que los gradientes son los vectores de direcciones de las normales. Entonces, para encontrar el ángulo con que se cortan dos superficies, hay que encontrar el ángulo entre los gradientes, ¿sí? De ambas superficies. Este es el gradiente de una y este es el gradiente de la otra, y encontramos el ángulo entre esos dos vectores. Y ese ángulo es el ángulo entre las dos superficies, o el ángulo en que se intersectan dos superficies. ¿Estamos? Bueno. Y por último, chicos, vamos a hacer estos dos ejercicios sencillitos como para que algo tengan para la parte práctica y terminamos. Voy a tratar de hacerlos rapidito, así se pueden ir a ver el partido. ¿Estamos? ¿Están todavía ahí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe, aquí dice, aguantando. sí, hallen las ecuaciones de la recta tangente y del plano. Acuérdense, a una curva, vamos a hablar de recta tangente y de plano normal, ¿sí? Entonces ahí la curva está dada en forma paramétrica, Entonces el parámetro t igual a 2, tenemos que obtener las coordenadas del punto P0. Entonces, si t igual a 2, el punto P0 va a ser igual a ¿cuánto? X0, reemplazamos acá. X0 va a ser 8 más 2 es 10. Y 0 va a ser 1 menos 4 es menos 3. Y Z0 es 4 por 2, 8. Entonces el P0 va a tener coordenadas 10, menos 3 y 8. ¿Sí? Ahora, la ecuación de la recta tangente, cuando la curva está dada en forma paramétrica, si ustedes se acuerdan, era esta. Esta por x' en T0 igual a I menos I0 sobre I' en T0 igual a Z menos Z0 sobre Z' en T0. ¿Estamos?
Entonces, tenemos que encontrar las derivadas de la curva. Entonces tenemos x' de t, derivamos de las ecuaciones paramétricas. Ahí va a ser 3t² más 1. X' en t0, que es 2, esto es t0, esto va a dar 4 por 3, 12, más 1, 13. Y' de t va a ser menos 2t. Entonces, y' en 2 va a ser menos 4. Z' de t, estoy derivando de las paramétricas, ¿no? Es 4. Entonces, Z' en 2 es igual a 4. Y ya está. Entonces, la ecuación de la recta tangente va a ser x menos 10 sobre 13 igual a y menos 3, o sea, más 3, porque la ordenada era menos 3, entonces va a quedar más 3 sobre menos 4, igual a z menos 8 sobre 4. Esa es la ecuación de la recta tangente AC en el punto P0. Y pide la ecuación de la recta tangente y del plano normal. Entonces, el vector de dirección de la tangente pasa a ser la componente del vector normal del plano normal. Entonces va a ser 13 por x menos 10, menos 4 por y más 3, y más 4 por z menos 8, y esto es igual a 0. Bueno, ahí lo pueden arreglar, ¿eh? Después, esta es la ecuación del plano normal. AC, a la curva C, en el punto P0. Bueno, ese es recta tangente y plano normal. Acá yo elegí un ejercicio que está en el apunte, ¿no? Está como ejercicio en el documento, cuando la curva está dada en paramétrica. Este otro ejercicio determina la ecuación del plano tangente. Entonces ya una superficie, vamos a hablar de plano tangente y recta normal. La superficie está dada en forma implícita, fíjense, tenemos x² más y² más 4z, yo voy a poner menos 6, ya lo voy a poner así. Entonces ahí la ecuación de la superficie está dada en la forma implícita. El punto P0 es 1 menos 1, 1. Entonces la ecuación del plano tangente, por lo que acabamos de ver, es fx en P0 por x menos x0 más fi en P0 por y menos y0 y más fz en P0 por z menos z0. Esa es la ecuación cuando la superficie está dada en forma implícita. Calculamos las derivadas. F respecto de x, acuérdense, acá voy a hacer hincapié en esto, porque me parece que por ahí no lo están teniendo muy claro. La función de 3 variables es esta, es el primer miembro de esa ecuación. No se olviden nunca eso. X² más y² más 4z menos 6. Esa es la función de 3 variables. Entonces, calculo las derivadas. F respecto de x. F respecto de x va a ser igual a 2x. Fx en el P0. Y eso va a dar 2. F respecto de y es 2y. F respecto de y en P0 va a dar 2y. No, 2y, 2. Yo ya voy apurada, chicos. Estoy preocupada por ustedes. Bueno, F respecto de y, 2y por menos 1, y esto va a dar menos 2. Sí, mis hijos también están enloquecidos acá, que quieren ver el partido. Bueno, F respecto de Z es 4, y F respecto de Z en P0 va a ser 4 también. Entonces la ecuación del plano tangente va a dar 2 por X menos 1 menos 2 por Y más 1 y más 4 por Z menos 1 igualado a 0.
Esa es la ecuación del plano tangente. 2 por x menos 1, menos 2 por y más 1, más 4 por z menos 1. Bueno, ahí lo pueden arreglar, hacer distributiva y toda esa historia, ¿sí? Inmediatamente podemos sacar la recta normal. Entonces, este es plano tangente a la superficie en P0. ¿Sí? Y ahora la ecuación de la recta normal ya lo tenemos al plano. Tenemos que la recta normal, por la perpendicularidad que hay entre la recta normal y el plano tangente, entonces va a ser x menos x0 sobre fx en P0 igual a y menos y0 sobre f y en P0 igual a z menos z0 sobre fz en P0. ¿Ven? Entonces, x menos el punto es 1, 1 sobre la derivada de f respecto de x, que ha sido 2. Igual a y más 1, y más 1 sobre menos 2, que es la otra derivada, ¿no es cierto? Y es z, z menos 1 sobre la otra derivada, que es 4. Y esta es la ecuación de la recta normal. Y esta es la ecuación de la recta normal a la, como pedía, plano tangente recta normal a la superficie en P0. Bueno, y listo, chicos. Bueno, ¿qué horas son? Y 59, no se pueden quejar. ¿Alguna preguntita con respecto a esto? Así los dejo que vayan a ver el partido, para los que quieran ver. No, profe. ¿Se entendió todo? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, Sí, profe, si no está el video, lo volvemos a ver. exactamente, y ahí me pregunta, vamos a dejar de